Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la 10ª sesión del curso Modelos y Simulación. El día de hoy vamos a hacer un último ejercicio de la transformada Z y comenzamos con lo de variables de estado, ¿de acuerdo? Entonces comencemos. Sí, Sí, profe, gracias. señor. Listo. Sí, Entonces, de nuevo. Dice así, emplee el método, me falta una tilde, de diferencias finitas para solucionar la ecuación tilde diferencial por medio de la transformada Z. Compare las soluciones analíticas y simulada. En este caso nosotros tenemos tres soluciones. Una es la solución de la ecuación diferencial. La segunda va a ser la solución analítica de la ecuación convertida en diferencias y la tercera va a ser la solución numérica, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la solución de la ecuación diferencial. Tenemos lo siguiente. dy dt es igual a y con y de 0 igual a 1. Esa es la ecuación que nosotros tenemos. Esa ecuación no tiene ningún problema. Nosotros vamos a asumir que y de t es igual a e a la lambda por t. De manera que y punto, o sea, la derivada de y con respecto de t, es igual a lambda e a la lambda t, es decir, lambda veces y de t. Y reemplazamos. Aquí tenemos la derivada, lambda y de t, es igual a y de t. Como estamos asumiendo que y de t no es la solución trivial, entonces podemos dividir ambos lados y me queda que lambda es igual a 1. Eso quiere decir que tenemos que y de t es a e a la lambda t. Ahora vamos a aplicar la condición inicial. ¿Cuánto es y de 0? Y de 0 va a ser igual a lo siguiente. A, e, a la 0 por t. Esto es 1 y esto es simplemente a. Y eso debe ser igual a 1. De manera que y de t viene siendo 1. Aquí ya habíamos encontrado que lambda es 1, perdón, no sé por qué no. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí tengo que y de 0 es igual a e a la 0, esto es a y esto debe ser 1. Entonces yo aquí tengo que esto es simplemente e a la t. Muy bien. Entonces ya tengo la solución de la ecuación diferencial. Y yo tengo acá que y de t es igual a e a la t. Bueno, muy bien. Cópienla, por favor. Bueno, listo. Entonces, vamos a guardar nuestro primer resultado. Y es que y de t es igual a e a la t. Bueno. Ahora vamos a aplicar el método de diferencias finitas. ¿En qué consiste el método de diferencias finitas? En reemplazar la derivada de y de t va a ser aproximada por y de t menos y de t menos un tau sobre tau, ¿cierto? Ahora, si nosotros decimos que discretizamos esta función, ¿cierto? Eso quiere decir, nosotros vamos a asumir y de t y t es k por tau. Esto es e a la k por tau, ¿cierto? Donde tau es alguna constante que nosotros definimos, que tiene que ser muy pequeña para que la derivada se aproxime bastante bien a esto. Y vamos a cambiarle el nombre a esto por y sub k, de manera que y sub k es igual a e a la tau
a la K. ¿Listo? Y entonces, ¿esto qué me queda? Esto me queda aproximadamente igual a Y de K menos Y de K menos 1 sobre este tau. Y eso es la forma de aplicar diferencias finitas. Entonces yo aquí tengo 1 sobre tau que multiplica a Y sub K menos Y sub K menos 1 es igual a Y, o sea, Y sub K, con la condición de que Y sub 0 es igual a 1. Esa es ahora la ecuación en diferencias que nosotros tenemos, o lo que es lo mismo. Paso este tau a multiplicar acá y luego traigo esto a restar, me queda Y sub K, cuyo coeficiente es ¿quién? 1 menos tau, que multiplica a Y sub K menos Y sub K menos 1 es igual a 0. O lo que es lo mismo, esto Y sub K menos 1. Más, perdón, si queda positivo. ¿De acuerdo? Entonces, yo paso este tau a multiplicar acá y viene y me queda un Y sub K menos tau Y sub K, que son estos. Y este me queda un Y sub K menos 1 que pasa al otro lado y está acá. Y sub K menos 1. ¿Listo? Ahora tengo Y0 igual a 1. Bueno, vamos a aplicar la transformada Z a esta ecuación. Al ser una ecuación lineal, ¿qué me queda? Me queda el 1 menos tau, sale. Y de aquí tengo Y sub K, me queda Y. Como tenemos una condición inicial, vamos a poner Y de U de Z, que es la transformación unilateral, es igual a, y aquí que tengo, me queda un Z a la menos 1 por Y unilateral de Z más, y me quedaría Y a la menos 1. Entonces, ojo, aquí hay un problema. Yo necesito es Y a la menos 1. Pero nosotros podemos utilizar esta misma ecuación para buscarlo. Porque yo tendría que Y de K menos 1 es igual a Y sub K por 1 menos tau. En el caso de 0, quiero decir, 1 menos tau por Y sub 0 sería igual a Y menos 1. Como Y0 vale 1, esto quiere decir que esto vale 1 menos tau. Entonces aquí me queda que la transformada unilateral de Z es igual a 1 menos tau más Z a la menos 1 por Y unilateral de Z. Y ya tenemos allí la ecuación. Disculpen. Copien, por favor. Bien, vamos a copiar entonces lo que vamos trabajando acá arriba. Ya no necesitamos esta ecuación, ya no la sabemos, ya tenemos allí escrito nuestro resultado. Y nosotros tenemos este, pasa al otro lado a restar, me queda Y unilateral de Z que multiplica a 1 menos tau menos Z a la menos 1 de este que viene este lado acá es igual a 1 menos tau. Ahora sí. Eso quiere decir que Y unilateral de Z es igual a 1 menos tau por Z sobre 1 menos tau
por z menos 1. Ahora, si divido por 1 menos tau, me queda z sobre z menos 1 sobre 1 menos tau. Ahora sí, está todo perfecto. Entonces yo hice la transformada z. Bueno, primero que todo acá, apliqué el método de diferencias finitas. Este tau pasó acá a multiplicar. Y viene a este lado y me queda 1 menos tau por y sub k es igual a y sub k menos 1. Aplico la transformada z, de este lado me queda directamente esto, y como acá tengo esta parte con un retraso, me queda el z a la menos 1 por y a la menos 1. No conocemos y a la menos 1, conocemos y de 0, pero a través de esta ecuación, que es esta misma ecuación, lo podemos calcular. Si yo aplico k igual a 0, entonces tengo que 1 menos tau por y0 es igual a y a la menos 1. Y menos 1. Y y0 lo conozco que es 1, entonces quiere decir que y menos 1 es 1 menos tau. Entonces, vuelvo y tengo acá 1 menos tau por y unilateral de z es igual a y menos 1, que es 1 menos tau, z a la menos 1, yu. Ahora voy a llevar este z a la menos 1 yu al otro lado. Entonces me queda yu por 1 menos tau menos el z a la menos 1 es igual a 1 menos tau. Paso esto a dividir. Entonces multiplicando el numerador y denominador por z. Aquí multiplico por z y acá multiplico por z. Me queda 1 menos tau menos 1. Y ahora divido numerador y denominador por 1 menos tau y me queda esta expresión, de donde yo, a partir de esto, puedo saber exactamente qué es lo que es y sub k. Y sub k, en este caso, me va a dar, según nuestra tabla, que la voy a poner, según esta tabla, donde tenemos z sobre z menos cualquier número, va a ser a ese número a la k. ¿Listo? Eso quiere decir que y sub k es 1 sobre 1 menos tau a la k. ¿Listo? Y esta es la solución analítica de la ecuación en diferencias. ¿Listo? Entonces, por un lado, y sub k, según la parte, según integrando, es e a la tau elevado a la k. Y por otro lado, tengo que y sub k es igual a 1 sobre 1 menos tau a la k. Entonces, aquí parece haber una gran inconsistencia, ¿cierto? Bueno. Vamos a meter, entonces, lo que hemos visto a Excel, a ver qué tenemos. Primero, copien, por favor. Listo, entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando, por qué esas cosas parecen tan diferentes y vamos a ver si fue que nos equivocamos. Para ello, entonces, vamos a hacer la comparación de 3 casos. Vamos a hacer el caso continuo dado por esta expresión, o esta expresión, da igual. Vamos a hacer el caso analítico que está dado por esta expresión y vamos a hacer la simulación del sistema aquí. Entonces, aquí tenemos K, luego tenemos acá Y sub K que vamos a llamarlo numérico, vamos a llamar Y sub K que vamos a llamarlo teórico y vamos a llamarlo Y sub K que es el continuo. ¿Listo? Esos van a ser como las 3 cosas que tenemos. Vamos a compararlas. K vamos a empezarlo en menos 1 porque recuerden que nosotros tenemos una condición inicial, aunque la tenemos en y igual a 0, nosotros nos vimos forzados a calcular cuánto era el valor de menos 1 para que nos funcionara
la ecuación, la transformada z unilateral que nos pide es esta condición, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, este es igual al anterior más 1 y lo arrastramos. Por acá está bien. Y YK numérico, entonces YK numérico tiene que seguir la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? La ecuación dice que Y sub K, o sea, en esta posición, es igual a el anterior dividido entre 1 menos tau, que vamos a ponerlo, por ejemplo, en G. Entonces va a ser pesos G, pesos 1. ¿Listo? Entonces aquí en F vamos a poner tau y le vamos a poner un número pequeño, 0.01. Pesos G, pesos 1. Listo. Pero la condición inicial es que y menos 1 vale 1 menos tau. 1 menos pesos G, pesos 1. Perdón. Igual a 1 menos pesos G, pesos 1. Me quedó allí un valor. Y lo importante es que para la condición inicial de YK numérico, efectivamente, para K igual a 0, yo tengo 1, que era lo que nosotros necesitamos, que Y0 sea 1. Al menos eso se está cumpliendo. ¿Listo? Bueno, ahí ya nos dio la primera curva. Vamos a mirar K teórico. K teórico, ¿qué nos dio? Nos dio esto. Y recuerden que como es la transformada unilateral, eso es válido para K mayor o igual a 0. Entonces tenemos, esto es igual a power igual a power. La base es 1 dividido entre 1 menos tau, que es 1 menos pesos G pesos 1. Todo esto elevado a la K, que es A3. Nos dio también 1. Vamos a arrastrarlo. Nosotros podemos ver acá, tomemos por ejemplo 1, 15, 12, 81, 78, 0, 995, 12, 81, 78, 0, 995. Estas dos soluciones, tomemos una más lejos, 1, triple 2, 6, 32, 98, 43, 1, triple 2, 6, 32, 98, 43. Como ustedes se pueden dar cuenta, las dos columnas son iguales. Veamos ahora la solución Y continua. ¿Qué es Y continua? Allí hemos discretizado Y continua. Y esto es igual a power también. ¿Quién es la base? La base es la exponencial de tau. Pesos G, pesos 1. Y está elevado a la K, o sea, a 3. Y la arrastramos. Esa sí da un poco diferente. Miremos la 15 por acá. Esa sí da un poco diferente. Miremos la 26 por acá. Esa da diferente. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar. Ahorita dibujamos todas a ver cuál es la diferencia y qué hacemos para mejorar o empeorar esa situación. Entonces ya hemos dibujado todas. Voy a grabar esto. Y lo llamamos Z versus continuo. Listo. Entonces vamos a insertar un gráfico.
Ah, pero no le he dicho cuáles son las... Vamos a pintar. Vamos a hacerlos un poquitico más largos, ¿de acuerdo? Vamos a ir hasta 52. Vamos a hacer un poquito más. Y vamos aquí a calcular el error. ¿De acuerdo? El error va a ser, vamos a hacerlo porcentual, es este dividido entre este, no, al revés, perdón, es igual a este dividido entre este y lo multiplicamos todo por 100. Caray. No, perdón. Ah, no, ya me acordé cómo es. Es la diferencia. Sí, es la diferencia sobre el valor por 100. Listo. Este es el error. Es un error relativo. Vamos a copiarlo al revés. Parece ser que C3 menos D3 sobre eso. Listo. Y este vale. Ahora sí, vamos a hacer la gráfica de estos tres. Insert chart. Allí está. Con columnas está muy bien. First column as label. Muy bien. Next. Vamos a quitar una de ellas. Podemos quitar la teórica. Remove. Y vamos a comparar la numérica y la continua, ya que ellas son idénticas. La teórica y la analítica en la parte discreta son idénticas, pero tenemos diferencias con la versión continua. Listo. Y vamos a dibujar también el error. Vamos a mirar qué pasa con el error, ¿de acuerdo? Insert, chart. Sí. Primero son, sí. Y remove, 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 error, finish. Listo. Acá está el error. Ese es un error relativo porcentual. Entonces nosotros estamos por debajo del 0.25%, pero nosotros vemos que ese error crece, se propaga. ¿Y qué es lo que hace que se propague? Vamos a colocar un tau más pequeño. Ahí está. ¿Qué pasa con un tau más pequeño? Y el error, miren cómo decrece. Ahora estamos 0.0025%. Es muy, muy, muy pequeño. Aquí podemos mirar si nosotros vamos a colocarle algunos decimales nada más. Por ejemplo, 4 decimales, 5 decimales. Entonces, aquí podemos comparar 0.3979, 0.3977. Hay un error en la 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta cifra significativa. ¿Lo ven? Es muy pequeño el error. Claro, si yo sigo propagando esto, entonces, pues claro, voy a tener un crecimiento del error, aunque acá sigue siendo, imagínense, después de
todos estos pasos, pues sigue siendo muy pequeño. Aunque nosotros podemos hacer, vamos a añadir una columna a la que vamos a llamar tiempo. ¿Qué es lo que es el tiempo? El tiempo es igual al tau, o sea, pesos G, pesos 1, por K. O sea, por este valor de acá. Pesos G, pesos 1 por B2. A pesos H, perdón, ahora cambió a H naturalmente. ¿Listo? Entonces estamos en tiempos muy cortos. Dense en cuenta que nosotros estamos llegando, a pesar de que estamos haciendo todas estas integraciones, estamos haciendo 351 pasos. Estamos en un tiempo igual a 0.3. Modifiquemos esto a un tau mucho más pequeño, 0.1. Estamos acá en tau igual a 0.1. Allí se notan algunas cosas. La forma funcional de ambas soluciones es la misma, pero claramente la distancia se empieza a notar y aquí se nota en el error porcentual. Ten en cuenta el 5%. Voy a cambiar acá, sí voy a dejar solamente menos decimales en ese error porcentual. ¿Listo? Acá está. El error igual alcanza a ser del 20%, ¿lo ven? Alcanza casi a llegar hasta el 25% de error. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando yo hago la aproximación, de las diferencias finitas, pues si el tau es muy grande, como este de acá, pues la derivada no se va a parecer a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Va a ser diferente, la aproximación no va a ser buena. Y vamos a ver el reflejo en estos errores grandes. Si yo tomo un tau muy pequeño, pues yo voy a mantener controlados mis errores, pero pues voy a tener que hacer muchos tiempos de integración para poder llegar a un cierto punto. También hay que tener en cuenta el tipo de ecuación en el que se tiene, porque como esta es una ecuación que es de crecimiento exponencial, los errores también van a crecer exponencialmente. ¿Listo? Entonces, es por eso que nosotros no podemos simplemente escoger no solamente el tau, sino que hay que mirar un tau pequeño que nos ayude a hacer la integración del sistema y que además sea eficiente. Si nosotros tuviéramos una ecuación que no fuera e a la tau, sino que la solución fuera e a la menos tau, es decir, que todas las cosas se hacen exponencialmente pequeñas en vez de exponencialmente grandes, los errores también van a hacer lo mismo y podría tomar pasos de integración más grandes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, listo. Vale, muy bien. Entonces vamos a grabar esto. Vamos a dejar acá 0.01, un tau más razonable, y ahí está. Listo. Bueno, yo subo esto al Drive, donde están todos los ejercicios que nosotros hemos desarrollado. Ustedes pueden verificar allí. ¿Listo? Bueno. Vale, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado de la transformada Z?
¿No hay preguntas sobre la transformada Z? Bueno, muy bien. Quiero recordarles que nuestro parcial será la semana entrante. Ustedes ya conocen cómo es la dinámica de los parciales, ¿cierto? Entonces, quisiera mencionarles lo siguiente. Permítanme un segundo. Bueno, entonces aquí aparece parcial 2. En el parcial 2, al igual que la vez pasada, voy a colocar una hoja de cálculo donde ustedes pueden escoger cuál es el ejercicio que quieren hacer. Los que están en azul son de problemas signals and linear systems. Los que están en amarillo son problemas de análisis de sistemas lineales. Ambas referencias están en el mismo drive. ¿De acuerdo? Ya lo pueden editar, ya pueden escoger. Como ustedes ya saben, voy a tener este documento abierto hasta el viernes en la noche. El viernes en la noche lo voy a cerrar porque ya la idea es que ustedes decidan antes del viernes para que ya el fin de semana trabajen ustedes en el ejercicio que hayan escogido. Ojo, aunque, y esto quiero que lo escuchen bien, aunque el enunciado del libro diga calcule únicamente la transformada Z o diga obtenga la solución, para todos los problemas debe haber la solución completa por la transformada Z, o sea, no solamente, profes, que hay en el libro decía calcule cómo sería la transformada Z o despeje la transformada Z, no. Ustedes hacen la transformada Z inversa, hacen la simulación en Excel, comparan los dos métodos y, porque parece ser que para algunos de ustedes no fue claro, yo espero que hagan una presentación bien hecha, con diapositivas, con las cosas, nada de, es que escaneé y pegué en el PowerPoint, eso es lamentable, eso es fatal. Entonces aquí están las condiciones y los problemas se hacen en grupos de 2 personas, ¿de acuerdo? Entonces, resalté allí el 2 porque no quiero que me digan, profe, ¿podemos ser 3? Aquí está muy claro que son 2, ¿de acuerdo? Yo espero, nuevamente digo, que ya esta lista esté llena para el viernes. El que no lo haya hecho para el viernes, pues el jueves durante la clase, pues le asigno un ejercicio y tiene que hacerlo allí. Ya, pues entonces ustedes verán. Pero la idea es que este cuadro ya esté lleno para antes del viernes. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, yo una pregunta. Cuando se refiere a la comparación entre las soluciones para distintos métodos, ¿esa es la comparación que hacemos en Excel con el método teórico y eso? Sí, señora, estos dos, porque tú la solucionaste por transformada Z y la solucionaste por simulación en Excel, es la comparación de esos dos métodos. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿a partir de cuándo se puede escribir ahí? ¿O ya? Disculpa, ¿cómo? ¿A partir de qué momento se pueden poner los nombres ya? Sí, ya está disponible para que pongan los nombres. Yo ya veo que Natalia Sánchez y Alexandra Londoño ya pusieron, por ejemplo. A ver. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Vamos a mirar dos cosas. La primera es, nosotros ya vimos que hay un asunto delicado allí, ¿cierto?
porque un error que se hace cuando se calcula la derivada aproximada por diferencias finitas puede propagarse y crecer exponencialmente. Y por otro lado, nosotros vimos que tenemos aquí dos resultados que parecen realmente diferentes. Aquí tengo e a la tau, todo elevado a la k, y aquí tengo 1 sobre 1 menos tau. Yo quisiera saber de dónde sale esa diferencia. Vamos a analizar un poquito eso. Ustedes recordarán quizás lo que son las series de Taylor. Vamos a mirar lo que son las series de Taylor. Serie de Taylor es lo siguiente. Yo tengo cualquier función f de x y la serie de Taylor viene dada por suma desde n igual 0 hasta infinito de la derivada enésima. Permítanme un segundo. Vamos a hacerla alrededor de 0 en particular, ¿cierto? Cuando hacemos la serie de Taylor alrededor de 0, nosotros obtenemos lo siguiente. Esto es la suma de la derivada enésima de la función sobre n factorial. ¿De acuerdo? Y si lo vamos a hacer alrededor de un punto particular a, entonces tengo que multiplicar por x menos a la n. ¿De acuerdo? Si ese punto es 0, pues entonces me queda únicamente x a la n. Miremos qué pasa con la exponencial. Entonces, la función exponencial alrededor de 0. Quiero calcular e a la x alrededor de 0. Entonces, la derivada enésima de e a la x, esto es evaluado en x igual a, perdón, me hizo falta. La derivada enésima de con respecto a x evaluado en x igual a 0, porque lo vamos a hacer alrededor de 0, es igual a e, la derivada de la exponencial es la exponencial en x igual a 0, y esto es e a la 0 igual a 1. Entonces, con esto en mente, yo tengo que esto es suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial, esto que es 1, ahí queda, por x menos 0 a la n, o sea, x a la n sobre n factorial. Esta es la expansión en serie de Taylor de la exponencial. Muy bien, entonces pongámosle acá serie de Taylor. Esa es la expansión en serie de Taylor de la exponencial. Ahora, yo tengo una pregunta. Si eso es e a la x, ¿cuánto es e a la menos x? Pues e a la menos x va a ser igual a suma desde n igual 0 hasta infinito de menos x a la n sobre n factorial, ¿cierto? Simplemente reemplazar x por n. Escribamos los primeros términos. ¿Cuáles son los primeros términos? Cuando n es 0, cualquier cosa a la 0 es 1, sobre 1 da 1, más, cuando es 1 me da menos x elevado a la 1 sobre 1 factorial, que es 1, o sea, menos x. Cuando tenemos n igual a 2, tenemos más x al cuadrado sobre 2 factorial, que es 2. Luego menos x al cubo sobre 3 factorial, que es 6, más puntos suspensivos. Ahora, cuando nosotros hicimos
esa aproximación de la derivada es la aproximación más burda. ¿Cuál es la aproximación más burda aquí? Hasta este punto. Eso quiere decir que e a la menos x se puede aproximar para, como 1 menos x, para x mucho menor que 1. Naturalmente mayor que 0. Mucho menor que 1, o sea, un x muy pequeñito. Ahora, si esto es e a la menos x, e a la x, pues va a ser el inverso de esto, o sea, va a ser 1 sobre 1 menos x. En particular, e a la tau lo puedo escribir como 1 sobre 1 menos tau, siempre y cuando tau sea mucho menor que 1. Y esto es esto de acá. Entonces, esto me está diciendo, esta aproximación es válida siempre y cuando x, o en este caso tau, sea lo suficientemente pequeño para que tau al cuadrado sobre 2 sea despreciable. ¿De acuerdo? Y de allí es que se puede ver que estas dos soluciones coinciden para taos muy, muy, muy pequeños. Taos mucho, mucho más pequeños que 1. ¿De acuerdo? Copien, por favor. Bueno, entonces allí se ve que, claro, bajo una aproximación, la exponencial se comporta como 1 sobre 1 menos t. Allí es donde se empata la situación. Recordemos que nosotros arrancamos de una ecuación diferencial continua y la discretizamos. Y en la discretización viene una aproximación porque estamos aproximando la derivada. ¿Cómo podemos entonces hacer para tener una mejor derivada? Bueno, vamos a mirar entonces eso. ¿Cómo podemos hacer para tener una mejor derivada? Aquí ya vimos entonces la relación que había entre las dos soluciones que obtuvimos, que son estas dos. Este e a la tau, ya vimos que es 1 sobre 1 menos tau hasta el primer orden en la serie de Taylor. Sin embargo, yo quisiera que mi aproximación fuera más sencilla o mejor. Para ello vamos a utilizar la misma definición que tenemos de la derivada, pero vamos a hacer un truquito. Entonces, nosotros estamos diciendo que la derivada de y con respecto de t podemos escribirla como así. Y de k menos y de k menos 1 sobre un cierto tau, dijimos. Pero, pues, esto también se puede aproximar por una otra versión. Y de k más 1 menos y de k sobre tau. Esta es como una aproximación retrasada, mientras que esta es como una aproximación adelantada. ¿Qué pasa? Ambas tienen como el mismo error. ¿Qué pasa entonces si yo las promedio? ¿Qué pasa si digo que la derivada con respecto de y con respecto de t la aproximo por el promedio de estas dos? ¿Qué me da? Me da un medio de esta de acá, y de k más 1 menos y de k sobre tau, más esta de acá, y de k menos y de k menos 1 sobre tau. Entonces, esto me quedaría y de k más 1 menos y de k más y de k se me va. Menos y de k menos 1 sobre 2 tau. Estoy promediando allí los dos valores de la derivada. Vamos ahora a aplicar esto a tratar de ver qué pasa con mi ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo era mi ecuación diferencial? De y
de t es igual a y. ¿Por qué es importante esta ecuación diferencial? Porque aunque es una ecuación diferencial muy sencilla, donde yo tengo que y de 0 es igual a 1, aunque es una ecuación diferencial muy sencilla, esta ecuación diferencial tiene una solución que crece exponencialmente. Entonces, cualquier error que nosotros tengamos también va a crecer exponencialmente, que es lo que queremos ver. Estamos explorando eso. Entonces, vamos a aplicar ahora esta definición de la derivada. Entonces, yo tendría y de k más 1 menos y de k menos 1 sobre 2 tau es igual a y de k. Esa sería ahora mi ecuación en diferencias, con y de 0 igual a 1. O lo que es lo mismo, yo podría escribir esto de la siguiente manera. Y de k más 1 menos 2 veces tau por y de k menos y de k menos 1 es igual a 0 con y de 0 igual a 1. Y aquí nosotros tenemos un pequeño problema, porque como nosotros tenemos tres términos en y de k más 1 menos y de k menos y de k menos 1, necesitaríamos dos condiciones iniciales. Bueno, esta es la ecuación diferencial. Nosotros la utilizamos ya por el método de diferencias finitas. Para la próxima clase yo hago un método mejor para mirar cómo mejorar el error que nosotros tenemos, que ya vimos que crece exponencialmente. Vale, en lo que queda de la clase vamos a trabajar, vamos a hablar de variables de estado, ¿de acuerdo? Entonces, las variables de estado en un instante de tiempo k son un conjunto x1 de k, x2 de k, xn de k, tales que si se conocen sus valores y las entradas futuras, es posible predecir toda la salida futura del sistema. En la mayoría de los casos se busca el conjunto mínimo que cumpla dicha condición. El estado es esencialmente la memoria del sistema. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir variables de estado? Si yo conozco las variables de estado, puedo saber cómo va a estar el sistema. Variables de estado aparecen en muchos contextos. Ustedes recordarán, por ejemplo, en gases ideales hay una ecuación de estado de los gases ideales que relaciona la presión, el volumen y la temperatura. Sin embargo, nosotros sabemos que un gas es un conjunto de muchas moléculas y cada una se está moviendo a una velocidad diferente en un punto del espacio diferente. Es decir, que cada una de ellas tiene 6 grados de libertad. Y en un gas puede haber el número de Avogadro, que es por 10 a la 23 moléculas. Eso es un número inmensamente grande. Pero nosotros para describir el estado de un gas no necesitamos todo eso. Basta con las variables de estado, ¿cierto? Nosotros sabemos que a un gas, si se le aumenta la presión, manteniendo el volumen constante, entonces la temperatura va a aumentar, por ejemplo. Entonces sabemos qué es lo que va a pasar con ese gas sin necesidad de conocer absolutamente todos los detalles del gas. Esa es la ventaja que tienen las variables de estado. Además, allí, como veremos más adelante, guardan la memoria del sistema. Vamos a mirar acá. Supongamos un sistema y de k más 2, y de k menos 1 más y de k menos 2 es igual a u de k. Escribamos eso en el tablero. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es y sub k más 2, y sub k menos 1
más y sub k menos 2 es igual a u de k, una entrada. Pero ¿qué son estas cosas? Esta y esta son el instante actual. Es decir, esta y esta son el presente. Esta es pasado. Y esta también es pasado. Esta es presente, presente, y esto es pasado y pasado. Entonces, vamos a consignar unas variables de estado en las cuales vamos a guardar el pasado. Eso es lo que está allí. Es decir, es la que va a recordar qué es lo que pasó a un tiempo anterior. Entonces, vamos a llamar a x1 de k. Va a ser igual a y de k menos 2. Y x2 de k va a ser igual a y de k menos 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si yo miro eso, yo me doy cuenta que x2 o la siguiente, ¿cuál va a ser la siguiente? x1 de k más 1. Cuando pase un paso, entonces x1 de k más 1 va a ser igual a ¿qué? Y de k menos 2, pero k va a ser k más 1. K más 1 menos 2. Y esto es y de k menos 1. ¿Y quién es y de k menos 1? Y de k menos 1 está guardado en x2 de k. Por otro lado, miremos qué es lo que va a pasar en x2 de k más 1. Entonces, es tomar esta ecuación y reemplazar k por k más 1. Entonces sería y sub k más 1 menos 1. Y esto es igual a y sub k. Ahora, de esta ecuación yo puedo despejar lo que es y sub k, ¿cierto? Y sub k va a ser igual a ¿quién? A u sub k menos 2 veces y de k menos 1 menos y de k menos 2, pero ¿quién tiene a y de k menos 1? Lo tiene x2 de k. Entonces esto va a ser u sub k menos 2 veces x2 de k menos y de k menos 2, que es x1 de k. Y ahora aquí tengo, entonces, que finalmente x2 de k va a ser igual a y sub k, que viene dada por esta expresión. U sub k menos 2x2 de k menos x1 de k. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Yo tengo una ecuación. Profe, qué pena ¿Sí? que te interrumpa, no dejaste de compartir. Ah, ya, perdón, gracias. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Yo tengo una ecuación y de k más 2y de k menos 1 más y de k menos 2 igual a u de k. Esta es una ecuación muy parecida a muchas de las ecuaciones en diferencias que ya hemos venido trabajando, donde
nosotros podemos distinguir dos partes. Un y de k, que es el instante actual, y un u de k, que también está en el instante actual, es decir, son el presente. Pero aparecen este 2y de k menos 1, que está en el pasado, porque este no es el mismo k, este es k menos 1. Y acá está y de k menos 2, también está en el pasado. Entonces vamos a introducir unas variables de estado. Vamos a introducir unas variables de estado. Estas variables de estado van a guardar el pasado, es decir, ellas van a tener en memoria lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero van a tener acceso a esa memoria ahora en el presente. Entonces, aquí tengo y de k menos 2, entonces a eso lo vamos a colocar en x1 de k. Y y de k menos 1 lo vamos a meter en otra variable de estado que recuerda al pasado, que es x2 de k. Ahora vamos a ver cómo evolucionan ellas. Para eso miremos qué es lo que sería el siguiente paso. Es decir, x1 de k más 1. x1 de k más 1 sería tomar esta ecuación y reemplazar k por k más 1. Entonces aquí tengo x1 de k más 1 y aquí tendría y de k más 1 menos 2. Pero k más 1 menos 2 es y de k menos 1. Y y de k menos 1 en el instante de tiempo k está guardado en x2. Por otro lado tenemos x2. Vamos a mirar cómo evoluciona x2. ¿Cómo es x2 en k más 1? Entonces reemplazamos k por k más 1. Y tendríamos de este lado y k más 1 menos 1, es decir, y sub k. Bueno, ¿y de dónde sacamos a y sub k? De esta ecuación que aparece acá. ¿Qué tenemos entonces? Y sub k es igual a u sub k, este pasa al otro lado, menos 2 veces y de k menos 1, menos y de k menos 2. Pero estos dos que están en el pasado los puedo invocar en el presente en donde tengo almacenada la memoria. Entonces sería u sub k menos 2 veces x2 de k, porque y de k menos 1 está en el instante de tiempo k en x2, menos y de k menos 2 está en x1. Entonces ahora esto también lo puedo escribir acá. Y2 de k es u sub k menos 2x2 de k menos x1 de k. Nótese entonces que ahora aquí, esto tiene un error acá, disculpen, esto es x2 de k más 1. Ahora nótese que yo tengo las ecuaciones de evolución de x1 y x2 de k en términos de x2 y x1 y eventualmente u, pero en el instante de tiempo inmediatamente anterior, ¿de acuerdo? Y esa es la ventaja de las variables de estado. Copien, por favor. Es así como entonces nosotros tenemos este par de ecuaciones. Este par de ecuaciones me dicen cómo serán las dos variables de estado en un tiempo, aquí es x más 1, en un tiempo futuro, si yo sé cómo son en el instante de tiempo actual. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de las variables de estado. Las variables de estado van a recoger toda la memoria del sistema y el tiempo futuro va a quedar dependiendo única y exclusivamente del estado actual del sistema. Toda la memoria que hay en estados anteriores se pierde. Bueno, no se pierde, queda almacenada en las variables de estado. Listo. Entonces, nosotros tenemos que las variables de estado, a partir de un tiempo, pueden calcular su estado en el instante de tiempo siguiente. Ahora bien, veamos cómo más podemos reescribir esto. Vamos a organizar un poco el tablero y mirar qué más
¿cómo podemos reescribir eso? Yo tengo acá que x1 de k más 1 es igual a x2 de k y x2 de k más 1 lo puedo escribir como menos 1 menos 1 por x1, esto es 1 por menos 2 veces x2 de k más u de k. Esto es lo que nosotros tenemos acá. x1 de k más 1 es x2 de k, que está acá. Y x2 de k más 1 es u de k, que está acá. Menos 2 veces x2 de k menos x1 de k. ¿De acuerdo? Voy a borrar todo esto porque ya he copiado allí lo que necesito. Ahora bien, voy a escribir explícitamente algunos términos que no aparecen. Primero, este menos x1 yo lo puedo escribir como menos 1 por. Menos 1 por. Aquí yo tengo, este lo puedo escribir como menos 2 por. Y este lo puedo escribir como 1 por. Además, aquí yo podría escribir 0 por x1 de k. Y este lo puedo escribir como más 1 por x2 de k. Además, también podría escribir acá más 0 por u de k. ¿Cierto? No he modificado nada. Pero eso me lleva a que yo pueda escribir las cosas de una forma mucho más cómoda. Voy a tomar los coeficientes que están en azul, pero antes voy a recordar cómo se multiplican matrices. Entonces, si yo tengo A11, A12, A21, A22, y lo quiero multiplicar por un vector, B1, B2, ¿esto qué me da? Fila por columna, ¿cierto? Entonces, la primera fila, esta fila por esta columna, entonces me queda A11 por B1 más A12 por B2 y luego tengo nuevamente fila por columna. Entonces me queda A21 por B1 más A22 por B2. ¿Cierto? Donde nótense que aquí están los elementos de la matriz. A11, A12, A21 y A22. Y aquí están los elementos del vector. B1, B2, B1, B2. Si nosotros miramos esto de acá, esta primera parte tiene la misma estructura. Lo único es que tendríamos que generar un vector X evaluado en k más 1 o un vector X de k, no importa, en cualquier instante de tiempo, que va a tener dos componentes. La primera es x1 de k y la segunda es x2 de k. Si yo tengo en mente y comparo esta expresión con esta expresión, esto que está aquí es el vector x, pero evaluado en k más 1. Y va a ser igual a estos coeficientes que se ven allí, tal cual
como acá se ven, pero vienen de un producto de una matriz, que serían 0, 1, menos 1 y menos 2, multiplicados por x1, x2, o sea, el vector x, pero evaluado en k. Y ahora acá esto tiene la misma estructura, pero viene a ser más un vector que es 0, 1, por un escalar que en este caso es u sub k. ¿Listo? Ese sí no es vector. Y tendría esa expresión de allí. Cópienla, por favor. De allí viene entonces esta ecuación que aparece acá. De forma matricial, esa relación se puede escribir como x de k más 1 es igual a 0, 1, menos 1, menos 2, el vector xk más 0, 1, uk. ¿De acuerdo? Eso es exactamente lo que tenemos en el tablero. Y la salida, pues vamos a mirar cómo era la salida. Vamos a copiarla otra vez acá. La salida es, voy a borrar el tablero. Nosotros teníamos que y de k era igual a menos y de k menos 2, menos 2 y de k menos 1, más u sub k. Entonces, de esta primera yo tengo y de k es u sub, transponiendo los términos me queda menos y de k menos 2, menos 2y de k menos 1 más u sub k. Pero esto a su vez es igual a ¿qué? Eso a su vez es igual a ¿qué? De lo que hemos escrito, y de k menos 2 es x1 de k. Menos 2 veces y de k menos 1, que es x1, x2 de k. Más u sub k. A u sub k si lo dejamos quieto porque eso es dado por un agente externo. Nuevamente, esto se parece a un producto de matrices, pero esta es una matriz especial que es simplemente un renglón, ¿cierto? Porque si yo tengo 1 por un vector horizontal por un vector vertical, me da solamente una de estas líneas. Y esa línea sería menos 1, menos 2 por el vector x, ¿cierto? Porque sería fila por esta columna, más, y voy a escribir 1 explícitamente un poquito grueso, por u sub k. Donde nosotros tenemos esta matriz, ¿cierto? Voy a escribir acá un ejemplo particular del producto de una matriz o un vector fila por un vector columna. Yo tendría A1, A2 que multiplica a V1, V2. ¿Y esto cómo se hace? También se hace fila por columna. Se hace esto por esto y esto me da A1, V1 más A2, V2. Como nosotros aquí tenemos algo de ese estilo, ¿cierto? Yo puedo escribir esto como menos 1 por x1 y esto es menos 2 por x2, donde x1 y x2 serían las componentes de mi vector. Entonces yo podría tomar este menos 1, menos 2 como las componentes de un vector fila. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces y sub k va a ser este vector fila por x más el coeficiente que tenemos acá, que es simplemente 1,
por U sub K, que lo voy a escribir de esa forma gruesita por ahora. ¿Listo? Copien, por favor. Bueno, y de allí sale entonces esta forma de escribir la salida Y sub K. Ahí está, menos 1 menos 2 por X vector, más, aquí vamos a colocar este coeficiente como si fuera una matricita, pero de 1 por 1. X de K, sí, gracias, aquí es X de K. De 1 por 1, y tenemos entonces que la matriz A va a ser esta matriz de acá de los coeficientes de X del futuro con respecto del X, más B, que va a ser la matriz de los coeficientes de U hacia el X del futuro, C, que va a ser la matriz de coeficiente de las variables de estado a la salida, y D, que es la matriz que me lleva de la entrada a la salida. De manera que el sistema se describe como el valor de las variables de estado en el siguiente paso es igual a una matriz por las variables de estado en el estado actual, más una matriz por la entrada. Y la salida se puede escribir como el producto de una matriz por el vector de variables de estado más una matriz por la entrada, que eventualmente pueden ser varias, que es lo que ya vamos a ver. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, listo. Entonces, vamos a dejar por ahora hasta acá. Por esto claramente pues ya no entra en el parcial. Esto es un tema que viene después del parcial. Después del parcial entonces volvemos a retomar ese tema. Solo quería mencionarles entonces lo de las variables de estado, ¿de acuerdo? Recuerden por favor que el viernes yo voy a cerrar el listado en el Excel que está en la carpeta compartida. Mientras tanto, ustedes escriban en grupos de 2 personas para solucionar uno de los ejercicios que aparecen allá. Recuerden que aunque el enunciado diga calcule la transformada ZD, la tarea es para todo problema encontrar la solución por medio de la transformada Z, la solución numérica utilizando una simulación en Excel y comparar las dos. Además, eso deben presentarlo de una muy buena manera utilizando unas diapositivas bien hechas. Recuerden siempre graficar. También recuerden que en la plataforma hay en estos momentos un quiz que ya está habilitado para que ustedes respondan. La siguiente clase, pues nosotros vamos a hacer la evaluación del segundo parcial. Recuerden que los parciales tienen un peso ponderado del 40% y los quizzes tienen un peso ponderado del 60%. Entonces, espero que vayan, realicen su quiz, que les vaya muy bien, tengan feliz resto de noche y nos vemos la semana entrante. Hasta entonces.